eran los primeros y los primeros eran los últimos. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. El dueño de una hermosa viña salió para ofrecer trabajo, consciente de la carestía que en su pueblo hacía estragos. La paga estaba asegurada y el sueldo fijo era un denario. Por eso aquella madrugada los primeros se anotaron. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Con el correr de la mañana, al ver tantos desocupados, les dijo que los esperaba para darles una mano. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. A todos se les prometía un empleo y un sueldo digno. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Los últimos que se anotaron no hicieron mucho que se diga, pero cobraron su denario como todos ese día. Entonces todos se enojaron, manifestando el desagrado, y al punto fue que reclamaron un aumento de salario. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Señor, ¿no le parece injusto que recibamos un denario? Pregunte usted a cada uno cuánto tiempo ha trabajado. Explíquenme por qué se enojan, repasen bien los mandamientos. Me mueve la misericordia y no solo el cumplimiento. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Los últimos eran los primeros y los primeros eran los